Vale, bueno, vamos a retomar la actividad con una pequeña dificultad quizás del directo, porque uno de los ponentes previstos, Fran Peña, que es inspector jefe de la Policía Nacional, por cuestiones de servicio, pues a última hora, o sea, nos ha avisado hace 10 minutos que no puede venir. Pero no es tanto problema porque lo que iba a decir lo va a enviar y os lo mandaremos a las personas asistentes, ¿vale? Aún así vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es el bullying, con una mesa, un panel titulado El deporte escolar como la herramienta anti-bullying en la escuela. Y también os puedo decir que como Asociación Psicológica de Esport de la Comunitat Valenciana, estamos, bueno, de hace tiempo que estamos colaborando con la Fundación Deportiva Municipal y hemos actuado sobre algún caso relacionado con el bullying en algún ámbito relacionado con alguna entidad vinculada a la Fundación Deportiva Municipal, ¿no? O sea, algún deporte escolar, básicamente. ¿Vale? Esa opción está. Si alguien quiere que hagamos algo, pues hay que pedirlo. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso y sabéis que está la opción, ¿no? Sin más, vamos a empezar las presentaciones. Tenemos a Chimo García Yuc, que es una de las personas que ha hecho asesoramiento para el tema del bullying. Está en el Colegio Salgui de aquí de Valencia, pero también es de la Asociación Psicológica de Esport de la Comunitat Valenciana. Y Enrique Cantón, que es miembro fundador de la Asociación Psicológica de Esport de la Comunitat Valenciana, actual vicepresidente. Está también en el Consejo General de la Psicología de España, es coordinador nacional de la División de Psicología del Deporte en la Universidad de Valencia y, bueno, tiene mucho bagaje en todo esto. ¿Vale? Va a empezar Chimo, empiezas tú la presentación y, bueno, como hemos hecho antes, haremos primero las presentaciones y después haremos un debate. ¿Parece? Vale, gracias. Vale, perfecto. Nada, primero agradeceros vuestra presencia y agradecerle también a la Fundación Deportiva Municipal, a la Asociación de Psicología del Deporte y a las entidades que han apoyado este evento, su organización y también darle las gracias por la oportunidad que me han dado de poder participar. Espero que la exposición sea útil y que al final podamos intercambiar ideas. Bien, yo lo que voy a hacer, voy a hacer una introducción de varias diapositivas sobre el tema del bullying para situar un poco la problemática y luego haré una propuesta de intervención, que realmente es lo que yo considero más interesante de mi exposición, ¿vale? Luego, si en el debate se suscitarán algún tipo de ampliaciones o preguntas relativas a eso, pues las atendería. ¿De acuerdo? Pero bueno, para que os hagáis una idea, es decir, yo voy a hablar un poco del bullying y luego me centraré un poquitín en qué cosas podemos hacer desde el deporte para, de alguna forma, prevenir la aparición del bullying en entornos deportivos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Cuando hablamos de bullying estamos hablando de conductas violentas de tipo verbal, físico, psicológico o social. Pero que este tipo de conductas tienen unas características, que hay intencionalidad, ¿vale? Se busca hacer daño, hay continuidad, es decir, se da a lo largo del tiempo y además hay una situación de desventaja o de indefensión de la víctima, ¿vale? O sea, en ese tipo de situaciones poco puede hacer la víctima. Bien, esas son las características. ¿Por qué os lo digo? Porque ahora luego hablaremos de un aspecto que yo entiendo que es relevante porque es de actualidad, que está provocando un aumento de denuncias. Y no todas las denuncias que nos llegan son denuncias que tienen que ver con el bullying. Tienen que ver con situaciones de maltrato circunstanciales, pero no es exactamente bullying, ¿vale? Porque el bullying es intencional, repetitivo y en situaciones de indefensión para la víctima. ¿De acuerdo? Eso es lo que define perfectamente el bien. La estadística, de alguna forma, nos va a situar el nivel de gravedad del problema y nos va, de alguna forma, a hacer ver la necesidad de que hay algo que hacer. En un estudio, en el primer estudio que ha hecho la Complutense de Madrid con la Fundación Colacao, aparecen datos como la relación, por ejemplo, del bullying con el suicidio.
¿vale? Y hay una relación del 20,4%. Eso significa que 1 de cada 5 víctimas intenta el suicidio, ¿de acuerdo? O sea, el tema tiene su cosilla. Y a nivel de prevalencia nos encontramos con 2 víctimas por clase o un acosador por cada 2 clases. Considerando las clases con promedios de 28 personas, ¿vale? Estamos hablando de un aula de 28 personas y en esa medida se da que habría 2 víctimas por aula o por clase y un acosador por cada 2 clases. Y también lo que se ve es que el bullying se da más en primaria que en secundaria. Esto no sé si es un dato que a alguien sorprende, pero sí parece ser, o por lo menos eso es lo que hay de alguna forma constatado, que se daría más en primaria que en secundaria. Bien, tenemos un problema que ya os adelantaba anteriormente, que es el tema de la sobreprotección parental. Que ese es un problema bastante actual, es decir, ese comportamiento de los padres excesivamente protector, ¿vale? Basado en creencias como, no sé, la infancia es la época de la felicidad, mi hijo no puede pasar por aquellas situaciones por las que yo pasé, es decir, mi hijo no tiene que padecer ningún tipo de problema, ¿vale?, ni soportar algo que le pueda traumatizar. O sea, ese tipo de creencias están en los padres y lo que hacen los padres es sobreproteger y en muchos casos sustituirlos. Es decir, problemas que tendría que afrontar el niño, el propio niño, los afronta el padre. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que los niños discuten y los papás también, ¿vale? Y encima recibimos denuncias, algunas de bullying, de falso bullying, ¿vale? Por eso os comento un poco este tipo de problemáticas que hay que conocerlas y estar un poco el tanto. Es decir, estamos padeciendo una epidemia de sobreprotección parental. Yo he escuchado en campos de fútbol, porque como decía David, yo estoy colaborando ahora, soy psicólogo jubilado, pero colaboro en el Club de Fútbol Colegio Salguí y bueno, y también en la organización de la Volta a Peu de mi barrio. Y yo he escuchado en campos de fútbol a padres decirle al árbitro: si haces llorar a mi hijo, te arranco la cabeza, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea del tipo de actuación de este tipo de padres. Y luego un poco la respuesta a esta problemática, lo que nosotros planteamos es la prevención. Y la prevención desde el deporte encaja perfectamente. Es un medio natural. Los factores, digamos, que de alguna forma facilitan o podemos considerar factores de riesgo con respecto al bullying, los podemos categorizar, pero siempre detrás del bullying va a haber una combinación de factores. O sea, no nos vamos a referir solamente a un tipo de factor. Va a haber generalmente una combinación. Y entonces, factores que de alguna forma facilitan la aparición del bullying son factores de tipo personal, ¿vale? Falta de habilidades para resolver los conflictos de forma pacífica, baja empatía, impulsividad como rasgo frente a la reflexividad, factores de tipo familiar, ¿vale?, como modelos de comportamiento agresivo dentro de la familia, estilos de crianza muy permisivos o muy autoritarios, y factores sociales como el de la normalización de la violencia. Con respecto a esto, os quería comentar, es decir, hay un sociólogo, o sea, Norbert Elias, que tiene una teoría sobre el proceso de la civilización, ¿vale? Una teoría bastante interesante porque liga el concepto de desarrollo social con el concepto de violencia. Y entonces, al final, resumiendo mucho un poco lo que él cuenta o lo que él explica, viene a decir que conforme avanzan las sociedades, conforme aumenta el desarrollo social, hay menor tolerancia a la violencia, ¿vale? La violencia no es que desaparezca, sino que cambia, empieza a asumirla el Estado, ¿vale? O sea, el Estado empieza a monopolizar el uso legítimo de la fuerza. O sea, lo que es la población gana en autocontrol frente a los impulsos agresivos y
se sensibiliza más frente a la violencia y baja la tolerancia a la violencia, ¿vale? Esto es un poquitín lo que pasa, lo que dice él que pasa. Entonces, claro, la pregunta es, ¿en qué nivel de desarrollo social estamos en estos momentos? O sea, ¿estamos normalizando la violencia? ¿Cuál es el nivel de tolerancia actual? ¿Qué nos está pasando con este tema? ¿Estamos estancados? ¿Vale? Bien, y el último grupo de factores que en deporte tienen bastante relevancia es factores que tienen que ver con la diversidad, con la diferencia. ¿Y por qué lo digo? Porque en deporte, en el deporte se pueden dar diferencias de muchos tipos. O sea, se pueden dar diferencias de tipo cultural, étnico, económico, diferencias de habilidad, competencia, diferencias de tipo físico, ¿vale? Existencia de alguna discapacidad. ¿Vale? Este tipo de diferencias pueden estar detrás, junto a otros factores, detrás de la aparición de bullying. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? A nivel genérico, os lo planteo así porque luego aterrizaremos más en una propuesta concreta que luego se puede desarrollar más, o incluso podemos ver alguna otra propuesta más. O sea, ¿qué podemos hacer? Bueno, en el grupo en el que estemos, tenemos que establecer un código de conducta claro, ¿vale? En ese código de conducta, en la elaboración pueden participar el grupo, puede participar el equipo, ¿vale? Para que de alguna forma asimilen mejor la norma, ¿vale? Ahí tendríamos un motivo para reunirnos con el equipo en una actividad que no sería puramente deportiva, ¿vale? La elaboración de un código de conducta, los nanos tienen que saber qué pueden hacer, qué está permitido y de alguna forma qué es lo que deberían hacer. Bien, otra cuestión que puede incidir en esa prevención que proponemos es la formación, fomentar un poco la integración y la cohesión del grupo, ¿vale? Y eso lo podemos hacer incluso a través de actividades que no sean puramente deportivas, fuera del entrenamiento. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, le proponemos al equipo ir a ver un partido de un equipo de una categoría superior, del club o de cualquier otro club, de alguna forma estamos fomentando algún tipo de interacción o de relación entre ellos, que va a ser buena, ¿vale? Para el funcionamiento del equipo y para la evitación de aparición de conductas de tipo agresivo. Es decir, todo lo que hagamos por engordar el vínculo afectivo y la relación y la comprensión entre los nanos nos va a venir bien, nos va a ayudar. Vale. Otra cosa que podemos hacer es fomentar el liderazgo positivo. ¿Vale? Cuando hablamos del liderazgo positivo, estamos hablando de un liderazgo en donde el entrenador o quien ejerce de líder tiene comportamientos que ayudan a desarrollar al nano. ¿Vale? Se refuerzan las conductas, digamos, convenientes, se promueven valores, uno se constituye un modelo a seguir para los niños. Yo cuando hablamos de liderazgo suelo hablar siempre de un modelo porque yo lo conocí cuando trabajaba en la empresa y es muy fácil de entender y muy fácil de aplicar, que es el modelo de liderazgo situacional. Es decir, yo le propongo a mis entrenadores que gestionen dos tipos de conductas. Es decir, yo les digo, tenéis que hablar con los nanos, o sea, tenéis que promover reuniones y aparte tenéis que hablar a nivel individual con cada uno de los miembros de los equipos, ¿vale? Entonces, os tenéis que convertir en gestores de dos tipos de conductas. Conductas de instrucción, en donde yo voy a hablar con el nano para decir un poquitín lo que espero de él, cómo quiero que haga las cosas, en dónde tiene que mejorar, y luego conductas de relación, en donde yo me voy a interesar un poco por su estado anímico y por un poco la problemática que le rodee, cómo va con sus padres, cómo va con los estudios. Esos dos tipos de conducta las tiene que gestionar el líder, el entrenador, ¿vale? Es decir, está claro que todos los miembros del equipo no son iguales. Es decir, habrá gente que necesitará más conducta de relación que de instrucción, pero eso el entrenador tiene que ser consciente de ello. Es decir, una persona que tiene talento y juega bien, pues poca instrucción le vas a dar. Pues coño, tendrás que tener conductas de relación con él, ¿vale? Pero las tienes que tener. Y entonces yo, como no me fío de ellos, les preparo un registro en donde les pido que pongan fechas y tabulen las reuniones que tienen a nivel individual y las reuniones que tienen de grupo con el equipo. Es decir, pero tienen que tener reuniones con el equipo.
No vale eso que decía un entrenador, o sea, el que quiera hablar conmigo que venga, y ponía el horario de atención. Eso no vale. Bien, entonces fomentar el liderazgo positivo, es decir, hay trabajo que hacer con los técnicos, con los entrenadores, hay que formarles para que ellos contribuyan de alguna forma al buen desarrollo y a la salud mental de los nanos. Luego, otro tema que nos va a venir muy bien y que a mí me gusta mucho es introducir la educación en valores y la educación emocional en el grupo deportivo. Pero hay que introducirla de forma integrada. Es decir, en deporte tenemos un problema. Es decir, tenemos que evitar que el papá venga y nos diga, coño, es que mi hijo parece que vaya a una extraescolar, no va a practicar un deporte, no va a jugar a fútbol, no va a jugar a básquet, o sea, parece que está haciendo otras cosas. Entonces hay que integrar muy bien las actividades dentro de lo que es la práctica deportiva, que hay que encajarlas muy bien, ¿vale? Pero es básico, en estos momentos es básico para mí el tema de valores y luego el tema de la gestión emocional. Bueno, ya cuando se habla del liderazgo ha salido un poco el tema de la comunicación. Hay que comunicar con los miembros del equipo, ¿vale? Entonces hay que fomentar también una comunicación abierta y segura. Y luego no nos tenemos que fiar no nos podemos fiar de que todo va a ir bien. Hay que hacer una supervisión activa, es decir, tenemos que controlar el vestuario, tenemos que limitar el tiempo de permanencia de los nanos en el vestuario, ¿vale? Tenemos que controlar todo lo que no es estrictamente deportivo, como puede ser la competición o los calentamientos. Ahí tenemos que estar vigilantes, tanto en entrenamientos como en competición, porque ahí pasan cosas, ¿vale? Y esas cosas que pueden pasar ahí pueden tener que ver con el bullying. Bien, ¿por qué hemos elegido para prevenir el bullying el deporte? Es decir, ¿qué puede aportar el deporte en la prevención del bullying? ¿Qué tiene de utilidad? ¿Vale? ¿Qué nos da el deporte ya de por sí? Bueno, pues hay una serie de cualidades que tiene la práctica deportiva y son que de alguna forma, es decir, la propia dinámica deportiva obliga de alguna forma a interactuar, a relacionarse, ¿vale? Es una actividad reglada, ¿vale? Hay un reglamento que hay que seguir. Al final te acabas dando cuenta de que tienes que contar con los compañeros, o sea, fomenta de alguna forma el compañerismo, ¿vale? Y que para que eso funcione tienes que respetar, ¿vale? Luego también desarrolla el tema de las habilidades sociales, es decir, casi obligatoriamente, o sea, interactúas, te relacionas, o sea, eso no lo puedes evitar, comunicas de alguna forma y te das cuenta de que los conflictos que puedan aparecer hay que resolverlos de forma pacífica y consensuada, ¿vale? Eso nos lo da también el... Luego, en el deporte es susceptible un poco de objetivar, de poner retos, ¿vale? Y de eso, de alguna forma, cuando los conseguimos, nos ayuda un poco a ganar confianza en uno mismo y a incidir en la autoestima, ¿vale? O sea, que mejora de alguna forma la práctica deportiva, acaba mejorando la autoestima, ¿vale? En deporte es inevitable convivir con emociones generalmente a un nivel de intensidad bastante alto. Es decir, en deporte es difícil que alguien no se haya puesto muy nervioso o haya tenido problemas con la ansiedad, se haya enfadado, ¿vale? Se haya frustrado por algo, le haya aparecido la ira. Es decir, y eso no se da solamente una vez, es decir, una vez te pasa por ahí ya se acabó. No, en deporte vas a estar ansioso en muchas competiciones en función un poco de lo que te estés jugando. Te vas a enfadar con bastante frecuencia por malinterpretar situaciones que se den en el juego, ¿vale? Y esto hay que saber, un poco llevarlo, pero la misma práctica deportiva al final te lleva un poquitín a tener que solucionar este tipo de problemas. A veces tienes que recurrir a un experto, a un especialista, y otras veces tú mismo te vas adaptando un poquitín a lo que va sucediendo, ¿eh? Pero inevitablemente tienes que pasar por ahí, por la gestión emocional, ¿vale?
porque al final, cuando lleves mucho tiempo, te das cuenta de que el rendimiento depende mucho el rendimiento deportivo depende mucho de ese factor que nosotros denominamos psicológico. No es el único factor, pero es un factor que está debajo del factor físico, del factor táctico y de algún otro factor, ¿vale? Es el que sustenta. Si ese no funciona, el resto ya puede ser muy bueno, muy talentoso, que no vas a rendir al máximo, ¿vale? Y luego también el deporte nos ofrece modelos positivos a través del entrenador o a través de figuras de ese deporte, ídolos que tengamos, es decir, son gente que puede promover valores positivos y que nos puede ayudar un poco en esta labor. Es decir, de alguna forma el deporte estaría preparado o nos vendría muy bien para esto que queremos hacer, que es la prevención, prevenir la aparición del bullying, ¿vale? Bien, vamos ya un poco con la propuesta, que esto para mí sería un poco lo más interesante, aunque no sea una propuesta de estas modélicas o paradigmáticas, es decir, algo espectacular, pero bueno, con esto lo que quiero haceros llegar es que se pueden diseñar cosas cuando tenemos el objetivo claro, que nos ayuden un poquitín a lo que queremos. Y teniendo en cuenta lo que os decía al principio, que hay que integrarlo bien en la actividad deportiva, es decir, no podemos hacer algo que sea sustancialmente diferente a lo que nos lleva allí al terreno de juego. O sea, tiene que ser algo que encaje, ¿vale? Entonces, la intervención grupal en el equipo que yo os propongo es la siguiente. Elegimos un valor. Es una intervención que estaría, digamos, enmarcada dentro o integrada dentro de lo que sería la educación en valores, ¿vale? Elegimos un valor que puede ser un valor para ese mes o para varios meses, ¿vale? En la elección de ese valor tienen que participar sería conveniente que participaran los nanos. Bueno, los nanos, yo llamo nanos porque para este tipo de actividades, lo que son alevines, infantiles, es un grupo de edades que encaja perfectamente en este tipo de propuestas, ¿vale? Y mayores también, pero sobre todo estos, ¿vale? Entonces, elegimos el valor. ¿Y cómo lo hacemos? Podemos utilizar para esa elección del valor una dinámica grupal o una técnica que se denomina el debate dirigido. Es decir, yo hago preguntas, el moderador va a hacer preguntas, los nanos responden, empiezan a actuar y en función de esas preguntas el moderador o el entrenador vuelve a hacer otras preguntas. El moderador o el entrenador tiene que tener fijado un objetivo para ese debate, ¿vale? Y va de alguna forma reconduciendo. Por ejemplo, en este caso, la elección de un valor, yo puedo preguntar, vamos a ver, Juan, ¿para ti qué es importante? Pues para mí, mis padres, vale, tus padres. Vale, ¿me estás indicando o me quieres decir que para ti es muy importante la familia? Sí. ¿Lo podrías considerar un valor? Sí, la familia, perfecto. Vale, pues pasamos a otro, ¿no? Vamos a ver. José, tú, vamos a ver si nos puedes decir algo importante para ti que no sea lo que nos apunta ya Juan. Entonces el nano pues te diría cualquier otra cosa. Pues para mí es importante los estudios. ¿Por qué? Porque me gusta, quiero conseguir ser no sé qué. Vale, para ti el estudio. Vale, entonces una vez ruedan ya todos los nanos y proponen sus cositas y ya los tenemos metidos en la faena, lanzamos el valor de grupo. Le decimos, bueno señores, pero si tuviéramos que elegir un valor para el grupo, ¿qué valor podríamos elegir? Y entonces pues los nanos que empiecen un poco a expresarse. Y el moderador un poco al tanto de las respuestas para reconducirlos hacia el que queremos establecer, que es el de compañerismo, ¿vale? El compañerismo. Bueno, quiero deciros que el tema de los valores, o sea, el valor es una elección, no es un objetivo. O sea, yo cuando me planteo objetivos me planteo cosas a conseguir, pero yo cuando hablo de valores elijo un valor para empezar a de alguna forma plasmarlo ya. Es decir, para mí el valor no es un objetivo, es una elección. O sea, yo he elegido. ¿Por qué razones? Bueno, a veces no se sabe muy bien explicar, pero bueno, me suena que esto debe de ser importante. Bien, una vez tenemos establecido el valor, a través de esta reunión con el grupo y el uso de una dinámica como puede ser el debate dirigido, lo que hacemos es definir o describir conductas que tengan que ver con ese valor, ¿vale? Conductas, digamos, compatibles con el valor y conductas incompatibles con el valor, ¿vale? Con el valor compañerismo
hay una serie de conceptos que tienen que ver con él, como son el respeto, como es el trabajo en equipo, como es la cooperación. Entonces, conductas que vayan por ahí son conductas que nos van a venir bien, de alguna forma, tenerlas descritas y listadas, ¿vale? O sea, elegimos un valor y ese es un trabajo del entrenador ya, o describimos conductas, como por ejemplo, es decir, una conducta compatible con el compañerismo es que un nano se interese por la ausencia de un compañero en el entrenamiento, ¿vale? O sea, si el nano viene, habla con el entrenador, oye, Juan no está, ¿qué le ha pasado? Bueno, pues eso para mí es una conducta que tiene que ver con la... Y yo lo voy a tener en cuenta porque la voy a registrar después, ¿eh? Bien, una conducta que es incompatible con el compañerismo es el insulto, el menosprecio, el burlarse de un nano, de un compañero cuando comete un error o tiene una pequeña desgracia, ¿vale? Este tipo de conductas yo las tengo. No nos volvemos locos, ¿vale? O sea, quiero decirte, pero bueno, sí nos interesa de alguna forma detallarlas y operativizarlas, es decir, que sean conductas descritas que se puedan ver, o sea, que no haya que interpretar, ¿de acuerdo? Vale. Una vez tenemos ese listado, hay que elaborar una tabla de registro que la tenéis, bueno, la que yo utilizo es esa, una tabla de registro, que es una tabla por entrenamiento, en donde en las filas vamos a colocar a los jugadores y en las columnas vamos a colocar en los apartados de las conductas que queremos registrar, ¿vale? Y entonces, este es un trabajo que tiene que llevar de alguna forma, si no puede llevarlo, o sea, vamos a ver, que el entrenador necesita ayuda. O sea, el entrenador no puede estar en el entrenamiento y en el registro de este tipo de cosas. Bueno, podría estar, pero si lo hace su segundo o su ayudante, mejor. Y él que se quede solamente a los aspectos, digamos, ya más deportivos. Entonces vamos registrando conductas que se den, ¿vale? Esas conductas se valoran. Es decir, todo lo que sea conducta asociable al valor, puntuamos como positivo, y las que no son asociadas al valor las puntuamos como negativo. De forma que nosotros, al final de la semana, en los 2 o 3 entrenamientos que tengamos una puntuación de cada nano, ¿vale? Esa puntuación hay que traducirla a minutos de juego. Y ahí está el quid de la cuestión. Es decir, el mensaje que queremos transmitir es que aquel que se comporta mejor con arreglo al valor va a jugar más que el que lo hace, ¿vale? Pero hay restricciones o condiciones. Es decir, van a jugar todos los nanos. Puede que haya un nano, digamos, que no muestre conductas de compañerismo, pero tampoco de no compañerismo. O puede ser un nano que todas sus conductas tengan más que ver con el no compañerismo, pero va a jugar también. Es decir, no se va a excluir a nadie. Todos los nanos van a jugar, ¿vale? Lo que pasa es que no van a tener los minutos que tenga, por ejemplo, uno que realmente pues ves un poco que se esfuerza y que de alguna forma sigue un poco lo que le hemos propuesto. Y ese sería un poco la propuesta. Elegimos un valor que puede ser para ese mes, y al mes podemos cambiar o lo podemos mantener 2 meses. Describimos conductas que tengan como el valor, las valoramos, registramos y valoramos y hacemos una traducción a minutos de juego, ¿vale? Este tipo de cosas no las hace el entrenador sin más, es decir, de alguna forma hay que transmitírselas también a los jugadores, es decir, al final de la semana se habla con ellos, bueno, lo habéis hecho muy bien, o sea, no sé, estoy contento por cómo os veo y por lo que hacéis, y recordar que estamos trabajando tal valor, es decir, un poco se refuerza un poco esa idea, y se les puede proponer ya las personas que van a ir citadas o las personas que van a jugar de titulares o que van a salir en inicio o no. Esto ya depende un poquitín de cómo lo lleve el entrenador. Como conclusiones, o sea, a mí me gustaría un poquitín que quedara claro en esta intervención un par de cosas. Es decir, elegimos la prevención, ¿vale?, para evitar las conductas, digamos, violentas del bullying, y la prevención la elegimos también para de alguna forma proteger la salud mental
y mostrar y mejorar el entorno del chaval, ¿vale? Y la otra idea es que debemos integrar actividades o tareas que tengan que ver con la educación en valores y con la educación emocional, ¿vale? Pero como, vuelvo a insistir, o sea, pero muy integrada en la actividad deportiva, es decir, ¿vale? Que la gente sepa que está, o sea, ha ido a jugar a fútbol, a jugar a baloncesto o a jugar a rugby, pero a la vez estamos trabajando otra serie de aspectos que deportivamente nos van a venir bien. Y con esto ya, nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia y por vuestra atención. Y nada, y luego podremos un poco intercambiar ideas si así lo decidís. Vale, muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Chimo. Sí. Ahora Enrique Cantón nos va a plantear su propuesta. Buenos días a todos, a todas. Un gusto estar aquí de nuevo en esta casa, que es de todos y de todas y por lo tanto también mía. Yo aquí me siento pues eso, como en casa. Voy a presentar una pequeña, unos pocos elementos, intentando que sean unos elementos que puedan servir después de base para su aplicación práctica en los contextos naturales en los que los diferentes equipos y los diferentes clubes se manejan. Esa es un poco la intención, mostraros algunos elementos que nos pueden después servir para poder trabajar e intervenir en el fenómeno del bullying, tanto de una perspectiva preventiva como incluso cuando este fenómeno ya se está produciendo. Aquí quería comentar además que el título habla del deporte escolar como una herramienta y por lo tanto refleja uno de los dos puntos que yo creo que son importantes. Uno es que el deporte escolar, lógicamente, como parte del entorno escolar, no está exento del riesgo de que se produzcan también un fenómeno de bullying en la propia práctica deportiva y eso es importante también, tenemos que intentar evitarla. A veces no es exclusiva de esta, sino que está ocurriendo en otros contextos, en otros elementos de la etapa escolar, pero también se producen en el entorno deportivo y eso obviamente hay que intentar manejarlo. Y luego una segunda perspectiva que a mí me gusta mucho y es el uso del deporte, y Chimo ahí nos ha adelantado alguna cosa, como una herramienta que nos puede permitir llegar a esos cambios de actitud, esos cambios de comportamiento que hagan que desde un punto de vista tanto preventivo como de la intervención este fenómeno pues se reduzca al máximo, ¿vale? Que yo creo que es una parte que también es importante. Aquí, como yo creo que la mayoría ya sabemos, pero bueno, quería dejarlo plasmado en este gráfico, que es el que se suele utilizar en general para las diferentes intervenciones anti-bullying que se plantean en el ámbito escolar, y es identificar a los colectivos que forman parte del fenómeno. Es un fenómeno complejo que tiene muchos elementos, pero que requiere además probablemente un tipo de intervención que vaya dirigido, vaya focalizado a cada uno de estos. Porque en cada segmento lo que quizás haya que trabajar tanto a nivel preventivo como también a la hora de la intervención sea algo diferente, ¿no? Y aquí podemos ver desde lo que serían los ejes centrales, que obviamente sería la víctima, que es nuestro principal objetivo, yo creo que es ese, intentar prevenir para que no se produzca esa víctima y si se produce estar a su lado. Yo creo que eso hay que tenerlo siempre claro como principal objetivo. Y luego ese círculo, esa línea de elementos donde aparecen las personas que llevan a cabo esas agresiones, que ya ha explicado Chimo, que son agresiones permanentes, que son entre iguales, en fin, tiene las características que diferencian el bullying de cualquier otro tipo de conducta antisocial o de conducta agresiva o delictiva incluso. Luego un grupo que es muy importante y que vamos viendo que en las intervenciones son clave para que este fenómeno de bullying se produzca o se convierta simplemente en un acto puntual, que hay una gran diferencia, porque actos puntuales agresivos yo creo que nos lo vamos a seguir encontrando a lo largo de la vida, porque forma parte también de nuestra naturaleza. El problema es cuando eso se cronifica, cuando eso se alarga y se convierte en una tortura. No es lo mismo que pincharte un dedo un día que estar todos los días con el pinchazo, ¿verdad? Pues un poco eso sería el bullying, y ahí es donde aparecen esos grupos, fundamentalmente los de seguidores, que son aquellas personas que, bueno, no son quizás la parte más visible, quizás no son la parte más activa, pero muchas veces pueden ser incluso los promotores
de esas acciones de agresión verbal, agresión física, bueno, ahí nos podemos encontrar con todos los tipos, y luego los partidarios, que también de alguna manera van a mostrar su apoyo. Ahí tenemos, yo creo, en ese lado de la izquierda el núcleo central, donde van dirigidos la mayor parte de las intervenciones, pero yo creo que también es interesante e inteligente ver que también hay otros grupos que son muy importantes y a los que prestar atención, porque pueden generar quizás ese contrapeso que a veces es tan necesario para que esas conductas pasen de ser, como digo, una cosa puntual y concreta a ser una cosa más generalizada en el tiempo, que es donde hace más daño, ¿no? Que es el grupo tanto de los espectadores, que ahí quizás ahí estaría el grueso. Yo creo que hoy día además es un grupo que va creciendo, no sé si está asociado con las tecnologías y con el uso de elementos de grabación, ¿no? Yo ya vi unas imágenes de agresiones donde había más gente grabando que gente participando, interviniendo, ni siquiera, en fin, ¿no? Yo creo que ese es un fenómeno que desde luego hay que abordar, y que hay que buscar estrategias. Pero luego también nos podemos encontrar con perfiles de posibles defensores, incluso de defensores, es decir, de personas que no estén por esa labor, a la cual también hay que brindarles algún tipo de apoyo, de formación, de indicaciones. Bueno, resumiendo, yo creo que cualquier planteamiento de trabajo anti-bullying en un contexto educativo escolar o en un club deportivo con edades de esas categorías, es interesante ver todos estos elementos para intentar incorporar estrategias dirigidas a cada uno de ellos, que en principio serían diferentes, pero ya digo, tan importante es intentar corregir el comportamiento inadecuado como potenciar el que lo es. De ahí esa parte que ha comentado Chimo antes sobre los valores que de alguna manera pueden ser o deben ser contrapuestos a este tipo de fenómeno. Bueno, aquí hay algunas estrategias de prevención. Yo creo que son estrategias pensadas un poco para intentar que este fenómeno, pues eso, no se quede como máximo en algo puntual, y creo que son los que nos pueden guiar después en las intervenciones, a la hora de llevar a cabo esas intervenciones en los contextos particulares, porque esto es muy importante. Chimo decía, claro, no podemos hacer el día del bullying y luego el resto del tiempo pues todo el mundo está ahí con el deporte y no haga ni caso. No, efectivamente, se puede hacer el día del bullying, pero luego las cosas funcionan cuando se integran, cuando forman parte de la actividad de manera generalizada, de manera integrada. Bueno, pues eso incluye el buscar una serie de objetivos estratégicos que yo creo que son muy importantes. Uno es algo que yo creo que afortunadamente ya se está produciendo, que es esa visibilización del fenómeno y de los riesgos, es decir, no tenemos tampoco, no hay que quitar importancia. A veces sabemos que en el ámbito del deporte, pues por lo que decía Chimo, ¿no? A veces la sobreprotección, pero bueno, quizás tan inadecuado sea la sobreprotección como el decir, bueno, esto no pasa nada, ande que a mí no me pegaban de pequeño, bueno, yo tenía la cabeza así porque yo qué, bueno, pues seguramente ni una cosa ni la otra, es decir, se trata a lo mejor de no sobreproteger, pero sí de enseñar un poco cómo defenderse, y sabiendo además que la defensa no solamente consiste en generar un ataque más fuerte, sino en ser eficaz en esa defensa, y lo dice alguien que viene de las artes marciales y que sabemos que no siempre hace falta, ¿verdad?, noquear al otro para poder defenderte. A veces sí, pero no siempre. Esa parte yo creo que es muy importante. Lo segundo, aliarse con los progenitores. Es verdad lo que antes se comentaba. Es decir, muchas veces las dinámicas del bullying, y yo he hablado a veces con alguna familiares de alguna de esta víctima, dicen, yo lo que lo tenía que haber ido es ir allí y voy y me los como, ¿no? Me los como vivo, me los como. Bueno, es normal que emocionalmente pueda surgir esas reacciones, sobre todo en familiares de niños o niñas que estén afectados por este fenómeno, pero creo que todos tenemos claro que pasa un poco como con la violencia en los campos de entrenamiento, en los campos de competición deportivo, ¿no? Que el hecho de que se lieran porros los familiares no ayuda mucho a que los menores resuelvan sus problemas, sino que pasamos de tener un problema a tener dos. Y en esto, a diferencia de las naranjas, como se decía antes, dos no es mejor que uno. Entonces yo creo que es muy importante incluir y generar alianzas con los progenitores, si encima se puede hacer a nivel preventivo, mejor, para que lo entiendan. Que una cosa es que efectivamente los menores tienen que enfrentarse al fracaso, tienen que enfrentarse a la frustración, a veces incluso a que se cometan algunas injusticias con ellos. Sí, es parte de la vida y es muy importante aprender a enfrentarte con ello, pero hay que saber establecer los límites y hay que saber hasta qué punto eso
forma parte de la vida cotidiana y hasta qué punto es algo que no debe ser sistemático y mantenido, que ya digo que es el problema fundamental. Ahí irían elementos, y en parte se ha comentado, lo podemos también hablar, como es la construcción de normas. Ahí yo creo que si se participan los propios menores, y hablamos, por ejemplo, del campo del deporte, pues sería muy, muy importante. Y establecer y elaborar dinámicas y cohesiones, a veces que durante el propio entrenamiento lo vas viendo, y estar alerta a las señales. Es decir, no hay que minimizar. Tenemos que estar alerta a los adultos, fundamentalmente a los adultos que estamos próximos a la actividad deportiva, pues bueno, pensar que no normalizar en exceso según qué cosas. Estar alerta y utilizar esas dinámicas para ello. Y luego otro elemento que yo creo que a veces se nos olvida, pero que también sería interesante el contemplar, y son también medidas estructurales. Es decir, yo recuerdo un trabajo que se hizo hace tiempo, de agresiones que se producían en los entornos escolares, y los datos que daba la investigación, y la investigación es muy importante, la mesa de antes lo ha indicado, porque partimos entonces de datos reales, era que la mayor parte de las agresiones en los centros escolares se producían en los puntos oscuros. Ese rinconcito que está no sé dónde está el jardín. Bueno, pues una de las cosas que se hizo en algún centro fue decir, bueno, vamos a identificar cuáles son esos puntos oscuros, y lo que vamos a hacer es, pues, vamos a eliminarlos. A veces es simplemente poniendo una cancela o poniendo, en fin, o estableciendo algún sistema, una cámara, algo que ayude a que esos puntos oscuros desaparezcan. Bueno, pues es también otra medida, que puede ayudar a veces a nivel estructural a seguir esto adelante. Y aparte de eso, como digo, se puede hacer una labor preventiva, establecer dinámicas, incluso para eso utilizar algunas herramientas. Me he traído aquí una que me gustaría que la viéramos, es cortito, es un vídeo muy corto, que además es un vídeo anti-bullying, que hemos hecho en colaboración entre el Consejo General de la Psicología, yo he sido uno de los que ha participado en su diseño en cuanto a su esquema, y la Liga de Fútbol Profesional. Es además un vídeo que está a disposición de todo el mundo, que lo pueda utilizar como una herramienta de trabajo. Sí, de hecho hay un par de vídeos. Este es el último que se hizo el año pasado, el 2025, colaboración. Ahí lo que aparece es Carolina Marín, aunque ya todos sabemos que no es futbolera, que no es de fútbol, no es futbolista, pero aparece junto con toda una serie de futbolistas de primera, de segunda, con algún entrenador de algún equipo de primera, y en ese vídeo lo que hace es mencionar, habla del bullying, habla del fenómeno, habla de la soledad de aquellos que están sufriendo bullying, y la importancia es de que al final la persona que lo esté sufriendo se dé cuenta de que no está solo. De hecho, el vídeo lleva ese título, No está solo, ante este fenómeno, y está, ya digo, lo muestran personas que tienen un alto reconocimiento en el ámbito del deporte, y es un instrumento más, es una herramienta, bueno, en este caso, de hecho, si se le pide, está a disposición de todos los clubes deportivos para poderlos utilizar. Y bueno, dicho esto, ya por último, para ir cerrando, aparte de estos elementos relacionados con la prevención y el uso de materiales de este tipo, como el vídeo ese que hemos visto, que no hemos visto, pero que se podría ver, también hay una serie de elementos que creo que son muy importantes para enfrentarse a situaciones en las que es posible que se esté produciendo ese fenómeno de bullying en un entorno escolar, deportivo, especialmente, como es el caso. En primer lugar, estar alerta, esa parte es muy importante, tener una escucha activa, sobre todo cuando se produce algún tipo de queja, cuando se ve que existe algún tipo de intento de comunicación, y teniendo claro además cuál es el objetivo. Y el objetivo es cuidar y proteger a esos menores, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Chimo ya ha comentado el porcentaje de suicidios vinculado con ello, por no hablar de los casos de problemas psicológicos, de salud mental, de abandono de la escuela, de abandono de la actividad deportiva, en fin. Estamos hablando de un fenómeno que realmente es preocupante. Ahí también es muy importante, si ocurre algo de ese tipo, el trasladarlo tanto a la entidad como a las familias, porque algunas veces se tiende a tapar, se tiende a decir, no, mejor no hablemos del tema, que luego no sea que salgamos en presa, bueno, ese tipo de cosas. Es importante ni minimizar ni normalizar. Y luego establecer algunos canales para que si se produce el fenómeno exista la posibilidad de darlo a comunicar. Y tienen que ser canales fáciles, sencillos, que no sean complicados,
que además en todo momento permitan proteger la identidad, porque a veces es uno de los problemas que tienen en el caso de las víctimas de bullying, es que tampoco quieren, además de que están sufriendo eso y que ya se sienten muchas veces como bichos raros, encima, claro, hacer público y hacer que sean reconocidos, eso hace que todavía se le complique mucho más la posibilidad de atenderlos, ¿no? Con lo cual es importante que a nivel, no esperar a que pase, sino antes de que pase, bueno, explicar, decir, bueno, si alguien tiene alguna cosa de este tipo, este es el canal para comunicarlo y a partir de ahí ya lo estudiaremos y si efectivamente se trata de este fenómeno, pues ya se ponen en marcha todos los mecanismos necesarios para atenderlo y si es algo puntual, pues bueno, se le da un tratamiento de carácter puntual. Pero hay que tener los protocolos establecidos, y que sean sencillos y luego tener la voluntad para ponernos en marcha. Porque ya sabemos que en muchos fenómenos de violencia podemos tener protocolos, pero si luego no los utilizamos, pues bueno, es como tener un vehículo e ir andando, pues no nos va a servir. Bueno, aquí simplemente algunas pinceladas que yo creo que serían importantes para poder abordar este fenómeno y desde luego no considerarlo como una cosa menor. Y nada más, dejamos unos minutos para comentar, para hablar y bueno, siento mucho no haber podido mostrar el vídeo porque realmente está muy bien hecho, es un vídeo profesionalmente muy bien realizado y hay dos, uno del año pasado y luego otro que se hizo hace 3 o 4 años y en ambos casos son disponibles, este seguro, pidiéndolo al Consejo de la Psicología. Y nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que el tema del bullying es algo que ha estado siempre presente, pero quizás ahora está mucho más, por lo menos mucho más visible. Y no sé si se hace todo, bueno, no se hace todo lo que se puede hacer para combatirlo y para prevenirlo, ¿no? Aquí hemos intentado dar por lo menos unas pinceladas bastante aplicadas para poder actuar sobre eso. Y como ya os digo, desde la Fundación Deportiva Municipal nos han remitido a nosotros, como Asociación Psicológica de Sport de la Comunidad Valenciana, pues algún caso que ha habido para ofrecer solución, ¿no?, respecto a esto y se ha hecho, se ha actuado. Así que si conocéis algún caso, pues podéis comunicarlo. ¿Vale? ¿Queréis hacer algún comentario en la mesa? Sí. Ahí, no, ahí, primero ahí. Sí, pero después, ahora no, después. Bueno, ahora que no lo buscamos, no lo hemos encontrado. Ya sabéis, ¿no? Esto como cuando pasa en casa que pierdes algo. Bueno, luego si queréis ir a tiempo, se puede mostrar. Yo quisiera que nos valorarais la figura que se está implantando ahora del delegado del menor en entidades deportivas, que la Escuela de Sport ha hecho unos cursos. Y bueno, si habéis notado que esa figura ya se está implantando con normalidad, si tiene la presencia adecuada o cómo se le podría dar un poco más de presencia. Bien, vamos a ver, por situarnos un poquitín, nosotros recibimos no hace mucho de la Federación de Fútbol una serie de, o sea, nos pedían, os lo digo porque desde las federaciones están, porque eso creo que viene por ley, ¿no? La implantación la persona, del delegado del menor o del responsable de protección del menor. Y el tema también de los canales de denuncias anónimos. Creo que es algo que también hay que, o sea, que los clubes lo tienen que implantar, es decir, para que de alguna forma, o sea, las denuncias no lleguen a los clubes, y ese es uno de los medios que hay. Vale, nosotros recibimos la notificación de que teníamos que comunicar el nombre del delegado, en este caso en mi club era yo, ¿vale? Y además nos mandaban una serie de documentos para presentar esa figura. ¿Vale? O sea, uno de ellos es una carta en donde se explicaba, o sea, se decía quién era el delegado, o sea, con nombre, cómo comunicar con él y las funciones que iba a tener. ¿Vale? Entonces, nosotros en mi club estamos un poquitín en ese proceso, porque el problema que tenemos en los clubs, por lo menos la gente que trabajáis en clubs, es que se nos carga de faenas. Es decir, al final uno tiene que hacer tantas cosas que llega mal a todas. Es decir, porque la razón de ser de mi trabajo en el club, no, bueno, puede venir por ahí, pero es otra. O sea, yo tengo que atender a los nanos y tengo que atender a los padres. Y cuando a mí me llegan problemáticas y tengo que trabajarlas, con poco me quedo saturado. O sea, con poco tengo bastante.
Y encima ahora me vienen con este tema, que es un tema que hay que tomárselo en serio. Entonces nosotros estamos un poquitín en la fase esa de, yo estoy trabajando ya para el año que viene, para hacer esa presentación a los padres, o sea, reunirme con todos los padres de todos los equipos, presentar la figura, presentar el medio que tenemos del canal de denuncias para, por si alguien observa algo no adecuado, que nos lo haga llegar, y a partir de ahí haremos formación tengo que de alguna forma planificar formación con técnicos y formación con padres, pero claro, eso es un trabajo que para mí me satura, o sea, me absorbe, pero un poco, ya te digo, o sea, vamos a comunicar la existencia de la figura y quién es, ¿vale? Con nombre y apellidos y forma de llegar a él, cuáles son sus funciones, cómo de alguna forma se pueden denunciar, y luego tengo que de alguna forma planificar lo que es formación con técnicos y con padres con respecto al tema de protección del menor. Y con el propio delegado. Y formación del propio delegado también, claro. Por eso hay recursos, de hecho hay un programa de Elige esos 5 que se hace en colaboración de la asociación con la Fundación Deportiva Municipal, que uno de los objetivos es dar esa formación base, sobre todo cuando además ocurre algún caso, un poco responder a esa necesidad para ir poquito a poquito implantándolo y normalizándolo. Nosotros implantamos aquí con la Fundación Deportiva Municipal una figura que es responsable de juego limpio, que es diferente a la de protección del menor. Yo sé que la Fundación Deportiva Municipal hizo una formación a través de la plataforma de la Generalitat Valenciana, que creo que está activa aún, que se puede hacer un curso para delegado de protección del menor, que eso Paco lo sabrá mejor que yo, y de hecho yo lo hice, y te la da certificación por la Generalitat Valenciana. Nosotros desde el programa nuestro ofrecemos otro tipo de formación también online y a veces de otro tipo que también complementa un poco eso, ¿no? Pero yo creo que se está instaurando y yo creo que como cualquier cosa pues necesita tiempo y hacerlo bien, ¿no? Y en esa línea estamos, ¿vale? ¿Más? Hola, ¿qué tal? La cuestión que creo que nos debemos plantear un poco los formadores, en este caso los entrenadores, es no caer en cuando hay que explicar algo, coger al que mejor lo hace para decirle, demuestra cómo se tiene que hacer y lo tienen que ver los demás, ¿vale? Creo que debemos implicarnos en, incluso nosotros mismos, hacer el ejercicio es que nos vean a nosotros, en lugar de coger a un niño como, mira, que este es el que mejor que lo haga, porque al mismo tiempo que estás haciendo que este niño lo haga, estás un poco a los demás dejándolos más bajo porque son incapaces a lo mejor de hacerlo. Porque hemos de entender que cada niño tiene un proceso diferente de aprendizaje. No todos aprenden a la vez. Unos son más rápidos en determinadas cosas y otros son más lentos. Es decir, son niños completamente diferentes. Luego no podemos estandarizarlos tampoco. No sé si explico la cuestión esta. Es decir, desde muy pequeñitos, en lugar de enseñarles a superarse a ellos mismos, creo que estamos cayendo en el error de que se comparen con otros para ser mejor que otros. Y tenemos que intentar también, como formadores, transmitirles que realmente en esta vida no todo es ganar, ni todo vale para ganar. Y eso es una responsabilidad nuestra que tenemos que asumir como propia. No soy capaz de ponerme en la piel de un padre o de una madre que hayan perdido a un hijo por un suicidio, por este tipo de cosas. Y creo que todos debemos hacer más previniendo, desde muy pequeños. Previniendo, es decir, no un niño es mejor porque sepa hacer mejor una cosa o hacer otra. Es decir, todos están aprendiendo y eso tenemos que inculcárnoslo mucho los formadores. Si me permites un poco, creo que te refieres que como prevención sería potenciar la diversidad, ¿no? Es decir, aceptando que cada persona es como es y que al final cada uno tenemos nuestras cualidades. Es decir, no... Procesos de aprendizaje diferentes. Es decir, claro. Yo he tenido niños pequeños que han empezado a jugar y han habido 2 o 3 que han aprendido muy rápido. Pero a pesar de haber aprendido muy rápido, luego se han estancado. Y han habido otros niños que les ha costado más empezar. Y sin embargo son como trailers que van, que siguen.
Entonces, tampoco soy docta en la materia, ¿no? Pero lo que yo siempre trato como formadora es respetar los procesos de cada niño de aprendizaje y no por eso uno tiene que hacer más o tiene que hacer menos, ¿vale? En la Fundación Deportiva Municipal, en las escuelas deportivas municipales, cuando competimos, hay como una obligación a los entrenadores en las que todos tienen que participar por igual. Y a partir de determinados tiempos ya puedes cambiar. Pues eso me parece a mí que es una cosa que está muy bien, es decir, a pesar de que algunos padres y algunos niños se rebelen contra eso, da oportunidades a los que en teoría se supone que juegan o aprenden más lentamente de poder jugar y desarrollar sus habilidades. Y yo creo que eso se debería, a lo mejor, hacer un poquito más de hincapié, o sea, que sea más exigente. Incluso a lo mejor en federación, decir, vale, vamos a hacer que jueguen todos. Vamos a dar a todos las posibilidades de ser mejores. No solamente a los que son ya mejor, que ya juegan más, sino que todos tengan las mismas posibilidades. Eso es un poco lo que yo me planteo. Sí, es totalmente cierto, porque lo contrario lo que hace es generar un entorno que favorece el bullying, porque uno de los elementos que se utiliza para machacar a la otra persona, siempre buscando algún elemento que sea diferenciador para menos, supuestamente desde fuera, son elementos como eso, ¿no? De tú no sirves para nada, mira qué torpe eres, mira que no sé qué. Es decir, siempre un poco el punto está ahí, cuando todos sabemos que efectivamente los procesos de aprendizaje son dispares, en esas edades además una persona que está creciendo puede estar muy descoordinada y al cabo del año pues esa persona, esa coordinación la ha mejorado y la ha superado en 1000. Entonces hay elementos que sí que facilitan ese entorno, porque si tú estás eso trasladándolo como educadora o como entrenador, el que efectivamente unos son muy torpes y otros son muy listos, estás de alguna manera favoreciendo el que luego los agresores se sientan respaldados y protegidos para llevar a cabo ese tipo de ataque. Entonces hay una parte, uno, desde luego estar pendiente de que no suceda, y dos, hacer un autoanálisis y decir, bueno, vamos a ver, porque además el hecho de que mucha gente evolucione y evolucione mucho es la mejor base para que de ahí salga la élite. Eso también lo sabemos, que no es incompatible, sino todo lo contrario. O sea que sí, totalmente de acuerdo, claro. Ojalá se generalizara. Yo os quería comentar que muchas veces cuando proponemos cosas que se pueden hacer dentro de los clubs o de los equipos, lo hacemos desde el concepto de idealidad. Es decir, pensamos en personas ideales, y ese tipo de personas no las tenemos en los clubs. Es decir, o sea, yo me gustaría que mi entrenador hiciera esto otro, tratara de esta forma, pero eso que nosotros pedimos, eso realmente no existe. Es bueno tenerlo en cuenta porque eso de alguna forma marca una guía, es decir, tendríamos que ir hacia ahí y el club tiene que hacer lo posible por conseguir que eso sea así. Pero el error que cometemos muchas veces es este entrenador no me sirve porque es que tú en tu club no vas a tener otro tipo de entrenadores. Esto es lo que te va a llegar a ti y tienes que trabajar con esto. Prepáralo, fórmalo, ¿vale? Preocúpate por él, pero no pienses en gente, digamos, que te lo vaya a resolver todo, porque eso no existe. Ni habiendo estudiado, no sé, educación, psicología o lo que fuera. O sea, es difícil al final trabajar con los equipos. Sí. Un partido en el cual paré el partido y comuniqué a los entrenadores que mientras había un padre no se fuera de las instalaciones no continuaríamos jugando. Este padre en concreto estaba metiéndose con su propia hija. Es decir, has estado sola 4 veces y no has metido ninguna, pero voz en grito, quiere decir, era algo. Y yo, la reacción fue esa, parar el partido y dije, este señor ha de abandonar esta pista. Yo me pongo en la piel de esa jugadora, que su propio padre delante de todo el mundo esté diciendo eso, la convierte en carne de cañón. ¿Alguna aportación más? Yo, si queréis, para cerrar esta mesa ya, y pondremos el vídeo si queréis en el descanso,
Yo creo que el tema del bullying, por los que lo hemos vivido un poco desde el punto de vista profesional, hemos visto casos, tanto profesional como un poco desde fuera, yo creo que hay que atajarlo, pero bien. O sea, no se puede mirar hacia otro lado, porque a veces si lo atajas desde el primer momento y bien, evitas muchas conductas que después son muy difíciles de atajar. ¿Vale? Y no sé, un poco espero que esta mesa sirva para por lo menos tomar conciencia de ello y realmente hacer lo que toca en este caso, ¿no? Carlos, quería comentar una cosa antes de cerrar. Es decir, ¿qué? ¿Ahora? Hola, vale. Que me gustaría si pudierais comentar un poquito si veis necesario la formación, que me imagino que sí, dentro de los clubes, no solo para los entrenadores, que por supuesto también, sino para los familiares, y cómo lo podríais hacer para convencer también a la parte directiva o al entorno del club, y si lo hacéis habitualmente. Sobre todo, esta pregunta es más para Chimo, que sí que está metido en el ámbito del Salgui, por ejemplo, si haces charlas para la prevención, etcétera, con familias, con entrenadores, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ver. Sí hacemos, o sea, con padres, formación con padres y charlas, realmente son charlas, no es una formación, digamos, de varias sesiones, suelen ser charlas. No son todas las que quisiéramos hacer, porque luego chocas siempre en los clubs, chocas un poquitín pues con los temas de dirección deportiva, el área deportiva, que tienen otro tipo de objetivos y tienes que encajar un poco los tuyos junto con los de ellos, aprovechar que ellos tengan alguna reunión para tener tu tiempo y programar. Pero ya te digo, o sea, este tema yo me lo voy a tomar ya más en serio para la temporada que viene. Es decir, esta temporada hemos trabajado, yo normalmente trabajo a demanda. Entonces, si ya cubro horario, pues ya no tengo tiempo para más. Es decir, a no ser que sea algo específico que me llegue. Pero para el año que viene sí este tema me lo voy a tomar en serio y sí que vamos a programar lo que serían charlas con padres ya, varias charlas y con el tema de técnicos también. Vamos a acabar, pondremos el vídeo ahora en el descanso. Esto se está grabando, lo vais a tener a disposición y una idea que hemos tenido es hacer una especie de resumen con un QR para que podáis acceder, ¿vale? Y habrá un material específico y eso estará a disposición, ¿vale? Cerramos poniendo el vídeo, ¿os parece? Y mientras descansamos, hasta esperas de la próxima mesa que van a explicar las actividades de la Fundación Deportiva Municipal para el siguiente curso. ¿Ponemos el vídeo? Todos necesitamos tener un equipo detrás, un equipo que te apoya, te acompaña y te defiende. Por eso tenemos que ser un solo equipo contra el bullying. Para luchar contra él tenemos que saber detectarlo. El bullying es cualquier forma de violencia física, verbal o psicológica de forma intencionada. Todos podríamos sufrirlo y todos podríamos estar haciendo sufrir a otros. Tenemos derecho a poder sentirnos seguros, a que nos traten bien y a ser nosotros mismos. Si no alzas la voz, El bullying sigue ganando. en mi equipo no dejamos a nadie solo. En mi equipo no dejamos a nadie solo. Versión corta, hay una que es un poquito más larga, pero vamos, viene a ser como el doble de tiempo, que tampoco son tiempos muy largos y es un material más, ¿no?, que se puede utilizar. Muchas gracias, descansamos brevemente y volvemos, ¿vale? Venga.